Bueno, mi nombre es Abril Citlali Páez Nájera, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales am, de- del grupo 7ISC 21 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. Bueno, esta es la justificación del examen del capítulo 2. Como se inició con preguntas acerca de nuestra opinión sobre el curso. Las primeras preguntas hasta la pregunta número 4, donde nos dice cuál es la función del núcleo de un sistema operativo, la cual en, en la plataforma de Cisco se encuentra en el capítulo 2.1.1.1, donde nos dice que el kernel establece la comunicación entre el hardware y software de una computadora y administra el uso de recursos del hardware para cumplir los requisitos del software. Como respuesta, se colocó el kernel toma recursos del hardware para cumplir con los requisitos del software. Pregunta 5. Un administrador de red debe de mantener la privacidad del ID del usuario, contraseña y el contenido de la sesión cuando establece la conectividad remota con un switch para administrarla. ¿Qué método de acceso debe de elegir? Se eligió el CCH, que viene en el capítulo 2.1.2, 2.1.2, 2.1.2.1, en donde dice que el CCH proporciona la autenticación de contraseña y transporte de datos de la sección. En la pregunta número 6, dice, ¿cuál de sus procedimientos se utiliza para acceder a un switch Cisco 2960 al realizar una configuración inicial en un entorno seguro? Esta pregunta se encuentra en el apartado 2.1.3.1, en donde le damos clic aquí y nos dice que para una conexión desde la PC de escritorio al switch de serie 2960 se utiliza un roble o un cable consola. Para la pregunta número 7, dice, ¿cuál de los siguientes comandos o combinaciones de teclas le permite al usuario regresar al nivel anterior de la jerarquía de comandos? Este se encuentra en el capítulo 2.1.3.4 en el apartado donde nos dice que para donde nos dice para salir de un modo de subconfiguración y volver al modo de configuración global, utiliza el comando exit. Y como respuesta a esta se le colocó exit. Para la pregunta número 8, donde dice, un router con un sistema operativo válido tiene un archivo de configuración almacenado en la NVRAM. El archivo de configuración posee una contraseña secreta de enable, pero ninguna contraseña de consola cuando el router se inicia. ¿Qué modo se muestra? Se eligió la que dice modo exe de usuario y la pregunta está situada en el capítulo 2.1.3.2, donde nos dice que el modo exe del usuario permite el acceso solamente en una cantidad limitada de comandos básicos monitoreado y a menudo se le describe como un modo de visualización solamente. Y
por lo tanto la respuesta es modo exe del usuario. Para la pregunta número 9 dice, ¿cuáles son las dos funciones que brindan a los usuarios mediante la característica de ayuda conceptual a la clic de Cisco IOS? Se eligió lo que es determina qué opción, palabra o argumento se encuentra disponible para el comando introducido y visualizar una lista de todos los comandos disponibles dentro del modo actual. Esta está situada en el capítulo número 2.1.4.3, en la parte donde dice la ayuda contextual permite encontrar rápidamente los comandos que están disponibles en cada modo de comando. ¿Qué comandos comienzan con caracteres o grupos de caracteres específicos y que argumentados de palabras clave estén disponibles para comandos determinados? Para la pregunta número 10 dice, ¿qué información muestra el comando show startup config? Se eligió la respuesta el contenido del archivo de configuración guardado en la NVRAM. Esta pregunta se sitúa en el apartado 2.2.3.1, en donde nos dice que el startup config, el archivo es un archivo almacenado en la memoria no volátil de acceso aleatorio NVRAM. Para la pregunta 11, ¿por qué es importante configurar un nombre de host en un dispositivo? Se eligió para identificar el dispositivo durante el acceso remoto SSH o Telnet. Esta pregunta viene en el capítulo número 2.2.1.1, en donde en el apartado donde dice al acceder. Donde viene al acceder a un dispositivo remoto mediante SSH, es importante tener la confirmación de que este sea conectado al dispositivo correcto. Para la pregunta número 12, dice, ¿cuáles son los nombres de los hosts que cumplen las pautas convencionales de nomenclatura en los dispositivos de Cisco IOS? Se eligió la que dice, se eligió la tercera y se eligió la última. Y esta pregunta está situada en el capítulo 2.2.1.1, donde nos muestra las pautas para seleccionar un nombre del host, los cuales deben de tener, comenzar con una letra, no contener espacios, finalizar con una letra o dígito, utilizar solamente letras, dígitos y guiones y tener por lo menos 64 caracteres de longitud, por los cuales las dos que se eligieron cumplen con con esas pautas. Para la pregunta número 13, nos dice, ¿cómo mejorar la seguridad de las contraseñas en los routers y switch de Cisco en el comando Service Password Encryption? Se eligió la opción de cifrar las contraseñas que se almacenan en los archivos de configuración del router del switch. Esta pregunta está situada en el capítulo 2.2.2.5, en donde vemos que el comando Password Encryption está en el lado de cifrar todas las contraseñas. Es lo que hace, cifra todas las contraseñas. La pregunta número 14 es, consulte la ilustración. Un administrador de redes está configurando el ModTD en el switch SW1. ¿Cuál es el objetivo de este comando? Se eligió el que dice mostrar un mensaje cuando un usuario accede al switch. Mediante esta imagen y también dentro del capítulo 2.2.2.4 se encuentra donde nos dice que para crear un mensaje de aviso del día en un dispositivo de red utiliza el comando de configuración global banner mod.
hashtag, en el mensaje del día gato, el símbolo gato, que es la sintaxis del comando que se denomina carácter delimitador. Para la pregunta número 15, al intentar solucionar un problema de red, un técnico realizó varios cambios al archivo de configuración del router actual. Los cambios no seleccionaron el problema y no se guardaron. ¿Qué se puede hacer el técnico para descartar los cambios y trabajar con el archivo NVRAM? Se eligió la de emitir el comando copy star configure roaming configure. Esta está situada en el apartado 2.2.3.2, donde nos dice: si los cambios realizados en la configuración y la ejecución no tienen el efecto deseado y el archivo running ROM aún no se ha guardado, puede restablecer su dispositivo a la configuración anterior, eliminando los comandos modificados, o bien volver a cargar el dispositivo con el comando reload en el modo exe privilegiado con privilegios para restablecer la configuración del inicio. Para la pregunta número 16, ¿qué afirmación es verdadera acerca del archivo de configuración en ejecución de un dispositivo iOS de Cisco? Se eligió la que afecta la operación del dispositivo inmediatamente después de modificarse. Esa pregunta viene en el capítulo 2.2.3.1, en la parte de donde dice: la modificación de una configuración en ejecución afecta el funcionamiento de un dispositivo Cisco de inmediato. Para la pregunta 17, ¿cuáles de esas siguientes son dos características de la RAM en un dispositivo Cisco? Elija dos opciones. Se eligió la que es la configuración que está activamente en la ejecución en el dispositivo que se almacena en la RAM, y el contenido de la RAM se pierde al apagar y volver a encender el dispositivo. Esta pregunta se encuentra en el apartado 2.2.3.1, en donde nos dice que el run config, que es la memoria RAM, es volátil y pierde todo el contenido cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Para la pregunta número 18 dice: ¿cuál de estas interfaces permite la administración remota de un switch de capa 2? La respuesta, bueno, se eligió la interfaz virtual del switch. Esta pregunta está situada en el capítulo 2.3.1.2, en donde nos dice que la interfaz virtual proporciona un medio para administrar un switch de manera remota a través de una red usando IPv4. Para la pregunta 19, ¿cuál de estas siguientes interfaces de la SBI predeterminada en un switch Cisco? Se eligió lo que es VLAN 1. Esta pregunta está situada en el 2.3.1.2, en donde nos dice que la SBI predeterminada es la interfaz de VLAN 1. Para la pregunta número 20, ¿por qué un switch de capa 2 necesitaría una dirección IP? Se eligió para habilitar el switch para que reciba tramas de las PC conectadas. La respuesta de la pregunta 20 está situada en la 2.3.1, donde dice que la dirección de la IP asignada a la SBI se utiliza para acceder a un switch de forma remota. Para la pregunta 21, ¿cuál de estos siguientes comandos se puede utilizar en un equipo Windows para ver la configuración IP de esta PC? Se eligió la ipconfig, que está situada en el 2.3.2.2, en la parte de ¿es posible mostrar los ajustes de configuración IP en una PC con Windows usando el comando ipconfig? En la pregunta número 22, un técnico está agregando una nueva PC en una LAN. Después de desempacar los componentes y realizar todas las conexiones, enciende la PC.
Una vez que carga el SO, el técnico abre un navegador y verifica que la PC tiene una conexión a Internet. ¿Por qué pudo la PC conectarse a la red sin configuraciones adicionales? Se eligió la respuesta. La PC utilizó DNS para recibir automáticamente información de la asignación de direcciones IP de un servidor. La respuesta de la pregunta 22 está situada en el 2.3.2.2, donde nos dice que las PC utilizan DCP de forma predeterminada para la configuración automática de las direcciones IPv4. DCP es una tecnología que utiliza en casi todas las redes. Para la pregunta 23, ¿qué intenta determinar el usuario al emitir un comando PIC 10.1.1.1 en una PC? Se eligió si hay conectividad con el dispositivo destino. Esta respuesta de esta pregunta está situada en el 2.3.3, 2.3.3.2, donde dice el comando PIC se puede utilizar para probar la conectividad de otro dispositivo en la red o un sitio web de Internet. Para la pregunta 24, se tuvo que consultar la imagen donde dice que un técnico de la red está probando la conectividad de una red nueva. Según los resultados de la prueba se muestran en la ilustración, con cuál tiene conectividad el técnico y con cuál no la tiene. Conforme a la imagen se eligió la pregunta sin conectividad PCS y conectividad Switch 2. Para la pregunta número 25, dice, consulte la ilustración. ¿Cuál de los tres hechos se pueden determinar a partir del resultado visible del comando show IP interface brief? Para este comando, esta pregunta se sitúa en el 2.3.3.1, en donde nos dice que este comando show IP interface brief es útil para verificar la condición de las interfaces del switch. Y mediante también la imagen se eligió lo que es el switch puede administrar de manera remota, se configuró el SBI predeterminada y un dispositivo está conectado a la interfaz física. Para la pregunta número 26, para el modo exe privilegiado se ocupó el segundo modo, el modo configuración de línea, el modo final, modo configuración global, tercer modo, el modo exe de usuario, primer modo. Esta pregunta está situada en el capítulo 2.1.3.2, en la parte de, como primer modo, está el modo de ejecución del usuario. Como segundo modo, el modo de ejecución privilegiado. Como tercer modo, lo encontramos ahora en el 2.2.1.3.3. Que es que este viene siendo el tercer modo, y el modo final, que es el de línea, configuración de línea. Para la última pregunta, viene lo que es la tabulación, que es completa los comandos y parámetros abreviados, barra espaciadora, muestra la siguiente pantalla, realiza un desplazamiento hacia atrás por los comandos introducidos anteriormente, el signo de interrogación proporciona ayuda conceptual y CTR E6, que anula los comandos como trace o pip. Esta pregunta se sitúa en el apartado 2.1.4.4, en donde nos dice que tabulación completa una entrada en el nombre de comando parcial. Y flecha de izquierda, flecha de arriba, vuelve a introducir el comando que se encuentra en el buffer historial a partir de los comandos más recientes. La barra espaciadora muestra la siguiente pantalla. El CT Shift 6
Secuencia de pausa multiuso se utiliza para interrumpir búsquedas de NSS y traseros o PIC. Y para el signo de interrogación, este se encuentra en el apartado 2.1.4.3, en donde nos dice que para acceder a la ayuda contextual ingresa el signo de interrogación en la CLIC. Y eso sería todo.